got a lot tied up inside. Móstoles, Alcorcón, Parla, Leganés, Getafe, Pinto, en todos estos municipios se han promovido plantaciones de árboles desde sus ayuntamientos o bien desde colectivos. Desde los 10.000 prometidos por Getafe para este año a los 1.700 propuestos por Móstoles. Las cifras y modelos son diversos. Soy RJ Gómez y hoy nos preguntamos, ¿sirven para algo las plantaciones de árboles en la zona sur? Estamos inmersos en una crisis ecológica que hemos visto este verano cómo tiene impactos brutales sobre la temperatura y eso tiene consecuencias en las reservas de agua, tiene consecuencias en los incendios forestales y prácticamente es la pelea de esta mitad del siglo XXI. En esa lucha las ciudades van a jugar un papel determinante, un papel clave, porque es en las ciudades donde se hace el principal gasto de energía, donde se generan la mayor cantidad de residuos y, en definitiva, las ciudades son grandes sumideros de recursos que finalmente se utilizan y se acaban convirtiendo en residuos a través de contaminación atmosférica, a través de basuras o de aguas contaminadas, ¿no? Por eso la lucha del siglo XXI, la lucha contra la crisis ecológica, debe darse en las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, las propuestas de Unidas Podemos, las propuestas programáticas, van precisamente en la línea de una transformación hacia ciudades renaturalizadas, ciudades mucho más verdes, ciudades más amigables con las personas, donde se prime la calidad de vida frente a la contaminación, la persona frente al coche, las zonas verdes frente al cemento. Esto es las propuestas que nosotros estamos haciendo para recuperar las ciudades para la gente, y son nuestras propuestas de cara a esas elecciones municipales que vienen, nuestras propuestas programáticas. La realidad del cambio climático es innegable. Las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. De acuerdo con ONU Habitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las ciudades solo abarcan el 2% de la superficie de la Tierra. Según un estudio publicado por la prestigiosa revista científica Science, los investigadores Robin Chadton y Pedro Brancaleón de la Universidad de Connecticut ven en los árboles una solución para combatir y mitigar los efectos del cambio climático. Pero, ¿cómo trabajan los árboles para ayudarnos en esta batalla? Yolanda nos lo cuenta. Gracias al proceso de fotosíntesis, los árboles son capaces de absorber CO2 de la atmósfera y expulsan como desecho el oxígeno que necesitamos para vivir. De esta manera, los árboles actúan como sumideros naturales de carbono gracias a su capacidad de absorción de este gas que necesitan para crecer. ¿Está la población concienciada de esta situación? Escuchamos a Eloy Galván, presidente de Getafe Central, asociación que lleva adelante una plantación vecinal en la capital del sur de Madrid. En primer lugar, cuando se hizo el barrio, pues hubo una plantación de árboles, pero el mantenimiento fue bastante escaso y la mayor parte de los árboles desaparecieron. Entonces hubo un grupo de gente, como decía, local, de aquí de la zona, oeste de Getafe, que decidió pues replantar o hacer una pequeña replantación en algunas zonas. Y hace 2 años y medio aproximadamente nos propusimos pues buscar con el ayuntamiento algún acuerdo para realizar una plantación un poco más en serio. Y eso fue lo que hicimos. El año pasado, concretamente, después de tener autorización por parte del ayuntamiento, pues decidimos plantar varios cientos de árboles y también de arbustos, para tratar de consolidar un pequeño bosque mediterráneo en esta zona que ahora mismo ocupa pues aproximadamente 1,5 hectáreas. No es que sea un exceso, pero sí nos gustaría que existiera una colaboración más intensa entre el ayuntamiento y muchas de las entidades locales, porque aquí en Getafe existe una idea bastante fuerte entre mucha gente de mantener la zona pues con árboles, especialmente si tenemos en cuenta el llamado ahora mismo por parte de la ONU y de muchos organismos internacionales de que es necesario que repoblemos el mundo con árboles debido a que el cambio climático pues está
realizando debido a que, en primer lugar, hay muchos elementos contaminantes. Estamos hablando principalmente de las energías fósiles, como son las derivadas del petróleo y del gas, que han contaminado la atmósfera de CO2 y hasta el punto, de CO, y hasta el punto de que si no se establece un cambio y además radical por todo el mundo, aumentando la cantidad de árboles, pues estamos abocados a que al final de siglo tengamos una temperatura como mínimo de 1,5 grados o 2 grados por encima de lo que tenemos actualmente, y eso sería una catástrofe para la humanidad. Esto es una forma como otra cualquiera de tratar de revitalizar la idea entre la gente de que la agricultura es necesaria y los bosques más todavía. No solo para comer, que es el caso de la agricultura, pero sobre todo el tema de los bosques para poder respirar, para poder sobrevivir de manera normal y sana. Como en el caso de Getafe o Alcorcón, han sido los colectivos vecinales quienes han impulsado las plantaciones de árboles. En otros casos ha sido la propia administración pública con proyectos premiados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como es el caso de Parla con el proyecto de reforestación de Humanejos. Escuchamos a su concejal de Juventud, Medio Ambiente, Transición Energética y Parques y Jardines, Javier Rodríguez. Nos han dado un premio a soluciones basadas en la naturaleza de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un premio estatal del que estamos súper contentos y súper orgullosos, porque hemos convertido básicamente una escombrera gigante que había en Parla desde hace décadas y lo hemos convertido en un bosque urbano, con lo cual estamos contentísimos y contentísimas. Hemos hecho un bosque que llevamos plantados más de 30.000 árboles ya, que es una barbaridad, y lo mejor es que lo estamos haciendo con toda la gente de Parla, con los vecinos y las vecinas. No hemos contratado a ninguna empresa y lo estamos haciendo con los centros escolares, con el centro ocupacional y con actividades familiares y con parados, con personas paradas de larga duración, que en estos planes de empleo pues les damos una formación y además nos ayudan a plantar más árboles, a cuidarlos, a respetarlos, con lo cual pues tiene muchas vertientes, pero nos ayuda a que la gente conozca este sitio y cada vez lo respete y lo cuide más. Una de las principales quejas de los colectivos y vecinos de los municipios de la zona sur es que en muchas plantaciones no se viene haciendo el seguimiento adecuado para que los ejemplares colocados se consoliden. Expertos consultados por este medio nos informan que los 2 o 3 primeros años son los críticos en especies autóctonas como son las que se deben plantar en ciudades mediterráneas como son las del sur de Madrid. Ciudades cuyo proceso de desindustrialización ha dejado multitud de parajes degradados, convertidos en muchos casos en escombreras, cuyos suelos necesitan de refuerzo para ser transformados en los denominados bosques periurbanos. Preguntamos a Fernando Pardo, profesor de jardinería de un instituto de Leganés, ¿cuál es la función de los bosques periurbanos? Bueno, pues los bosques periurbanos pues, aportan todos los beneficios que aportan las zonas verdes a una ciudad, ¿no? Pues eso, en tema de contaminación, tanto acústica como atmosférica, tema de biodiversidad y tener espacios para que la gente pueda estar en contacto con zonas verdes y en este caso con zonas verdes de especies autóctonas que la gente ya ni las conoce. Parece que la única especie autóctona que hay en España es la encina y aquí hemos puesto 30 especies diferentes de árboles y arbustos mediterráneos, o sea que hay muchas más especies autóctonas aparte de la encina y las zonas periurbanas son sitios estratégicos para recuperar esos bosques que se han ido perdiendo y aquí han ido de maravilla todo lo que hemos puesto, la mayoría de las plantas han ido bastante bien. Finalmente, uno de los aspectos importantes de estas plantaciones de árboles es cómo afecta a la biodiversidad en las ciudades. Para ello charlamos con Cristian García, vicepresidente de Asbio Getafe, que nos deja esta reflexión. Bueno, pues lo interesante de todo esto es crear una permeabilidad dentro de la ciudad. No solamente estar preocupándonos en la actualidad de seguir fomentando, por ejemplo, la biodiversidad en jardines urbanos y zonas verdes urbanas, sino que esa biodiversidad que está fuera de la ciudad sea capaz de entrar. La importancia acaba viéndose cuando a un mínimo cambio en cuanto a mejorar plantaciones, mejorar un terreno, empiezan a aparecer otras múltiples especies en las que no habías pensado, por ejemplo. Bueno, ya simplemente haciendo hincapié en nuestra propia alimentación, que dependemos enormemente de los insectos polinizadores. Atractivos visuales, pues
a nivel físico y psicológico, incluso de salud, cuando hablamos de las zonas verdes no solamente nos hablamos de las plantas, sino de los sentimientos, emociones que despiertan en nosotros, pues ver colores diferentes, por ejemplo, que traigan los insectos o las aves. Hombre, lo principal es ir promoviendo que la gente participe en este tipo de cosas, pero una implicación activa, de no solamente plantar, sino que vengan a plantar, vengan a regar y vean la evolución de lo que sería un ecosistema de forma natural, en el que nosotros hemos hecho la labor de la propia naturaleza, dispersando, entre comillas, esas semillas en forma de árboles y ir viendo la mejora. Luego esa propia gente puede ir transmitiendo el mensaje a otras personas dentro de sus cercanías y, claro, se va tejiendo una red social que va mejorando todo esto. En resumen, que este tipo de actuaciones son fundamentales siempre que se realicen bajo dos premisas: un mantenimiento adecuado y continuo, y así como la implementación de plantas autóctonas, y no olvidando nunca la participación de las vecinas y vecinos de nuestras ciudades. Hasta aquí la portada de Municipios en la Red. Ya sabes que puedes seguir la información de tu ciudad en nuestra web y por nuestras redes sociales. Sed buenos, hasta la próxima.